8 minutos para las 10 de la mañana, como decía Vero, 16 grados de temperatura y con mucho gusto estamos inaugurando una columna de salud, pero específicamente ligada a uno de los tantos temas que también se ha visto afectado por la pandemia. Y para eso tenemos a la doctora Gabriela De Feo, médica oftalmóloga con nosotros. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, un placer realmente recibirla. Recién estábamos prácticamente todos los días estamos recibiendo por parte de nuestros televidentes diferentes repercusiones que a nivel de la salud está teniendo la pandemia. Se ha prolongado evidentemente demasiado en el tiempo. Sabemos que hay muchas enfermedades, situaciones crónicas que no están siendo debidamente atendidas, fundamentalmente porque hasta los propios usuarios, los propios pacientes en este caso, como que estamos un poco reticentes a realizarnos los estudios, los análisis, las visitas. En el caso de las afecciones a nuestra visión, en el caso de la oftalmología, ¿esto también se ha notado? Sí, eso también pasó a nivel de los controles oftalmológicos. Hay controles reglados que toda la población tendría que hacerse. Por ejemplo, los adultos tendrían que hacer control. Adultos mayores de 40 años tendrían que tener controles anuales con el oftalmólogo. Y los controles del año pasado, del 2020, se saltearon. La mayoría de la gente no hizo ese control regular. Los niños también tienen controles que está estipulado por el Ministerio de Salud Pública a determinadas edades, y los niños que les tocaba el año pasado también postergaron esos controles. Eso motiva que enfermedades que se hubieran podido diagnosticar no se diagnosticaron el año pasado y siguen su curso, con lo cual en la siguiente consulta que tengan, esas enfermedades van a estar más avanzadas. Claro. En el caso de los adultos, por ejemplo, el glaucoma o las maculopatías, incluso pacientes que ya venían siendo tratados con tratamientos regulares. Hay enfermedades, por ejemplo, como la maculopatía en las personas de mayor edad. ¿Qué viene a ser para tener idea? Es un problema en la retina, en la parte de atrás del ojo, que afecta a la zona central con la que vemos nítidamente y la que nos permite ver los colores. Se llama la mácula. Es la parte central de la retina. Y eso se ve afectado en un alto porcentaje de personas de edad simplemente por el envejecimiento. Claro. Y en algunas formas de esa maculopatía se requieren inyecciones intraoculares y se repiten esas inyecciones, se hace una inyección, se controla al mes, se ve si se precisa una nueva inyección. Y esos pacientes, por temor o simplemente porque estábamos en cuarentena y no podíamos salir de nuestras casas, no consultaron. Claro. Y cuando vuelven a consultar, la enfermedad está más evolucionada. Y en algunos casos pueden haberse llegado a daños irreversibles. Y acá estamos hablando de algo que es imposible si no tenemos presencialidad. Exacto. Eso por teléfono no se puede atender. En oftalmología estamos muy limitados en cuanto a la consulta telefónica, porque la mayor parte de nuestra consulta es examinando y mirando el ojo, para lo cual también se requieren aparatos especiales. A veces con una foto uno puede ver, pero las patologías externas. Claro. Las patologías internas es muy difícil de ver. ¿Y cuál vendría a ser en nuestro país la patología más preocupante, tomando en cuenta justamente la no presencialidad? Es decir, que los pacientes no han concurrido. Digo esto visto desde un punto de vista en el que, bueno, yo tampoco soy un muy buen alumno, se lo tengo que decir, doctora. Sí. Quienes deberíamos concurrir más asiduamente a visitar a nuestro médico, no lo hacemos, y generalmente nos llevamos la sorpresa cuando lo vemos de que hace rato que teníamos que haber cambiado los lentes. Estoy hablando de lo común, pero que claro, durante determinado tiempo muy importante hasta acostumbré o intenté acostumbrar a mi ojo a hacer un esfuerzo para el cual ya no estaba capacitado. ¿Cuáles son las patologías más comunes en ese sentido? Sí, hay repercusiones que son más frecuentes y hay repercusiones que no son tan frecuentes pero que son más graves de no detectarse, como son las patologías que
que recién te nombraba. El glaucoma, por ejemplo, que tenemos que tomar la presión del ojo y ver si la presión está alta y en función de eso indicar una gota o cambiar la gota que se venía poniendo el paciente. Eso no se puede hacer sin la presencialidad. Y bueno, y la maculopatía también. Después hay patologías que si avanzan, bueno, se va a retardar el tratamiento, pero que no dejan un daño permanente. Por ejemplo, pacientes que tenían coordinadas cirugías de cataratas, no se pudieron operar la catarata. Bueno, salvo que fuera una catarata muy avanzada o que justo en este lapso de tiempo hubiera avanzado mucho, por lo general no va a haber inconveniente de que no se opere un año y se opera al año siguiente. Claro. Y después hay repercusiones que afectan la calidad de vida de las personas, pero que no dejan daños permanentes, una de las cuales ahora se empezó a llamar como síndrome informático ocular o síndrome digital ocular, para englobar un poco los diferentes problemas que nos trajo el hecho de estar muchas más horas frente a las pantallas. Claro, el teletrabajo es una... El teletrabajo, bueno, la reducción de las salidas afuera, la gente se quedó más en su casa, los niños, los adultos, estamos todos mucho más tiempo frente a las pantallas. ¿Qué afectación puede tener? Estoy hablando de una exposición a una pantalla cuando tengo que desarrollar un horario de trabajo de 8 horas, en las que de repente lo único que tengo es media hora de descanso y estoy las 8 horas fijando la visión en la pantalla. Sí, no está comprobado que eso determine daños permanentes. Sí determina síntomas y problemas, por ejemplo, como el ojo seco, se nos secan los ojos. Una de las cosas que nos pasa cuando estamos mirando las pantallas es que reducimos la cantidad de veces que pestañeamos por minuto. Lo normal es pestañear 15 veces por minuto, eso está estudiado. Sí. Y cuando estamos frente a las computadoras, a las pantallas de celular o en la pantalla de la computadora, eso se reduce a la mitad o a un tercio. ¿Y por qué? No nos damos cuenta, estamos tan entretenidos que dejamos los ojos abiertos. Nos pasa frente a muchas cosas, por ejemplo, el conducir por muchas horas en carretera, estamos pendientes del manejar, de la carretera. Por eso el famoso cansancio de los ojos que decimos es también por la falta del pestañeo. Porque no pestañeamos. Entonces, una de las cosas que le decimos a la gente es que se acuerden de pestañear. Parece una bobada decir, pero está loca. Pero les decimos eso, que hay que pestañear, hay que acordarse de cerrar un poco los ojos para evitar el ojo seco. La combinación con aire acondicionado o ventiladores o cosas así es el combo perfecto para que estamos con el ojo abierto y encima nos viene el aire acondicionado o el viento del ventilador. Otra cosa también es simplemente el cansancio. Claro. Y eso los americanos usan lo que llaman la regla del 20-20-20. ¿Y eso qué es? Que cada 20 minutos, fíjate qué frecuente, cada 20 minutos deberíamos sacar los ojos de la computadora y durante 20 segundos, o sea, poquito tiempo, mirar a 20 pies, ellos usan la medida de pies, 20 pies son más o menos 6 metros y es mirar para afuera de la ventana, claro, o sea, mirar a lo lejos. Dejar de enfocar de cerca y de esa manera nuestros ojos descansan. Es difícil de lograr eso cada 20 minutos. Hoy en día se han desarrollado aplicaciones. Hay un montón de aplicaciones de diferentes compañías que nos recuerdan eso, que nos marcan, en algunas se borra la pantalla, en otras nos recuerdan, te pasaron los 20 minutos, tenés que descansar. Qué bueno eso, sí, ¿no? hay varias aplicaciones. Porque 20 segundos no es nada para detenerse. No es nada, y no creo que eso interrumpa mucho la dinámica de... Bueno, quizás si uno puede lograrlo en tiempos un poco más espaciado, pero tener en cuenta eso, el regularmente descansar los ojos. Hoy tenemos teletrabajando a nuestra productora Magia Hernández, pero si yo no le hago esta pregunta, seguramente ella se va a enojar conmigo, porque ella está muy preocupada por algunos derrames que a mí me aparecen cada tanto. Ella detecta en mis ojos esos derrames, incluso desde la casa llama y dice, ojo con el ojo derecho de Humberto y todo lo demás. Y yo le digo que se quede tranquila, que son accidentes domésticos, porque no sé por qué todo el mundo vincula los derrames con cuestiones de presión. Y a veces no tiene que ver con eso, tiene que ver con pequeños traumatismos o situaciones que se dan. Yo me golpeo mucho cuando duermo.
la explicación que le doy. Pero, por ejemplo, en este caso, accidentes domésticos, en donde se producen hematomas, derrames, situaciones así, eso el médico tratante lo tiene que ver, lo tiene y puede llegar a tener consecuencias importantes, ¿no? Eso también vimos que aumentó durante la pandemia, ¿Sí? La cantidad de consultas por accidentes domésticos. ¿Qué pasa? La gente encerrada en su casa se puso a hacer tareas que no hacía habitualmente. Claro. Lo que sea, desde... no sé, capaz que cortar pasto, decían que se habían vendido un montón de esas máquinas que cortan el pasto, las bordeadoras, Sí. gente que se puso a arreglar la pared con no sé qué, bueno, trabajan sin lentes de protección, lentes que son muy sencillos, que se compran en cualquier ferretería, que no sale mucho dinero. Cualquier tarea que uno hace, uno tendría que tener una protección ocular, porque salen disparadas astillas, cuerpos extraños, eso la gente que trabaja en los talleres, y eso lo sabe muy bien porque es algo frecuente para ellos. Pero en pandemia mucha gente que no estaba habituada a hacer esos trabajos sufrió ese tipo de traumatismo. Cortando el pasto es otra cosa que vemos mucho, y por eso lo vuelvo a decir. Las bordeadoras no solo lastima al que está cortando el pasto, sino al que pasa por la vereda. Y vemos mucho eso. Sí. Y puede ir desde una lesión muy boba, que no pasó nada, le molestó, le raspó el ojo y no le dejó ninguna lesión, hasta perder el ojo. Porque sale disparada una partícula que entra al ojo y causa lesiones que pueden llevar a la ceguera del ojo. Entonces, tanto el que está cortando el pasto, usar lentes, como el que pasa por la vereda, mirar para el otro lado, pedirle al que está cortando el pasto que interrumpa y lo deje pasar, que no mire a dónde están haciendo esa actividad, porque eso puede llevar a un traumatismo. Eso lo vimos. Y sí, si no consultan, es como prácticamente imposible de hacer el diagnóstico y de poder ayudar a la persona. Doctora, nos quedan muchísimos temas. Además me están diciendo también de producción que muchas preguntas que comienza a realizar obviamente la audiencia hablando de sus casos personales. Ha sido un gusto realmente, por hoy tenemos que cerrar. Y bueno, simplemente creo que la recomendación más clara, la de consultar al médico, la de concurrir al oftalmólogo, cosa que me ha recordado a mí también que hace rato que no estoy yendo. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Por favor, hemos estado en la columna de salud con la doctora Gabriela De Feo, médica oftalmóloga en la mañana de Arriba Gente.